Los granos de café han estado subiendo de precio últimamente. Al principio pensé que era mi imaginación, no recordando bien los precios, pero después de investigar parece que tenía razón. Puedes atribuirlo a la inflación, pero aunque es un factor, no es toda la historia. Entre el clima, las cadenas de suministro, las decisiones agrícolas y la volatilidad del mercado, vamos a ver exactamente qué está pasando. Te adelanto, no va a mejorar pronto. Los precios del café en 2025 están alcanzando máximos que no habíamos visto en décadas. Sé que todos tenemos fatiga de precios altos ahora, pero este caso es diferente. El café está en el corazón del comercio global, la agricultura familiar, nuestras rutinas diarias, está totalmente integrado. Estamos enfrentando múltiples presiones a largo plazo que golpean el sistema al mismo tiempo, y los efectos se van acumulando. Brasil, Vietnam, Colombia, todos los grandes productores, han sido golpeados por clima extremo. Primero sequías, después inundaciones. Está arruinando la floración de los cafetos y acabando con las cosechas. En Brasil, una de las peores sequías en décadas fue seguida por heladas inesperadas. En Vietnam, las olas de calor y lluvias erráticas redujeron los rendimientos de Robusta en 20% solo la temporada pasada. Quisiera decirte que este es clima anormal, pero creo que es la nueva normalidad. Las temperaturas crecientes y los patrones cambiantes de lluvia están reduciendo las zonas de cultivo viables. Los brotes de plagas, como la broca del café, y enfermedades como la roya del café, se están extendiendo nuevamente. Veámoslo de esta manera. Los cafetos necesitan de 3 a 5 años para dar una cosecha decente. Si eres un pequeño agricultor y el clima se vuelve en tu contra, es un gran riesgo. En Vietnam, cada vez más agricultores están cambiando a la fruta durian, porque da frutos en un año y genera más plata. Un año versus 5. Es difícil discutir con eso. Este cambio le está costando a la cadena de suministro global aproximadamente 11 millones de sacos de Robusta al año. Brasil incluso ha comenzado a redirigir arábica hacia la producción de café instantáneo para llenar el vacío. Es como reutilizar tus mejores granos solo para mantener los estantes llenos. Resuelve un problema pero crea otro. Digamos que los granos logran sobrevivir la sequía y las enfermedades. Luego vienen los problemas logísticos. Los costos de envío se han disparado hasta 300% en algunas regiones. Puertos congestionados, falta de contenedores, combustible cada vez más caro. Todos estos problemas aumentan el costo de los granos de café. Los fertilizantes también son un gran problema. El precio está subiendo 40% año tras año. Lo mismo pasa con los costos de energía para procesamiento y secado. La volatilidad de las monedas también importa. Como el café se cotiza en dólares estadounidenses, cualquier debilidad de la moneda local significa que los importadores pagan más, aunque el precio de mercado se mantenga estable. La demanda de granos de café sigue subiendo mundialmente, especialmente en Asia y África, donde el café se ve como un producto de estilo de vida moderno y premium. No es solo cuánto estamos tomando, sino qué estamos tomando. El café de especialidad está creciendo rápido, con demanda aumentando alrededor del 8% cada año. La gente quiere trazabilidad, certificación orgánica, comercio justo. Esto aumenta la competencia por granos premium. 2025 marca el quinto año consecutivo de déficits globales de café. Solo este año nos faltan 5.5 millones de sacos. Ese desequilibrio constante significa que los precios se mantienen altos, sin importar las fluctuaciones a corto plazo. ¿Qué dice el mercado? Las proyecciones de los expertos no son nada alentadoras. Citigroup estima el café a $2.80 por libra. ING ve números similares, pronosticando un pico de precios a principios de este año. Trading Economics proyecta $3.58 por libra para 2026. Mientras tanto, el mercado sede arábica alcanzó máximos de 50 años en enero. El Robusta lo superó en algunos casos. Un cambio raro que muestra cuánto estrés tiene el sistema. Cuando el grano económico cuesta más que el premium, algo está fuera de balance. Los tostadores ya se están ajustando. La mayoría ha subido los precios al consumidor entre el 10 y el 15%. Pero precios más altos no significan mejores resultados para los agricultores. La inestabilidad política, prohibiciones de exportación y aranceles continúan haciendo la producción impredecible. Además de eso,
La despoblación rural está dejando menos jóvenes en el campo para tomar el control. Incluso, cuando los precios del café suben, los pequeños agricultores a menudo quedan excluidos de los beneficios. Muchos no tienen acceso a las herramientas, financiamiento o infraestructura necesarios para adaptarse al cambio climático o modernizar sus operaciones. El Banco Mundial espera solo una recuperación modesta de la producción a corto plazo, pero advierte que la volatilidad se mantendrá alta debido a estos problemas más profundos. Y si todo eso no fuera suficiente, todavía tenemos erosión del suelo, deforestación y agotamiento de la tierra, destruyendo el mismo suelo del que dependen las plantas de café. Estos son cambios estructurales y solo están empeorando. Hemos llegado a un punto de inflexión. Los impactos climáticos, el estrés económico, los hábitos cambiantes del consumidor, todo está alimentando un cambio a largo plazo. El café no es solo una víctima del cambio climático, también es una señal de advertencia. ¿Qué pasa cuando un producto global, cultivado principalmente por pequeños agricultores, se vuelve más difícil de producir y más caro de transportar? Esto no es algo que se soluciona con una buena cosecha. Necesita inversión en agricultura sostenible, mejor logística y políticas que protejan a los pequeños productores. Hasta entonces, todos estamos pagando el costo real de un sistema bajo presión. Así que sí, tu café está más caro ahora. Y a menos que se hagan grandes cambios, va a seguir así.